¿Sabías que algunos alimentos pueden atraer maldiciones espirituales si no los tratas correctamente? No se trata solo de salud o higiene, sino de principios bíblicos que muchos han olvidado. En Deuteronomio 7:26 leemos: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia va más allá de los ídolos o prácticas paganas. Se extiende a todo aquello que contamina el hogar, incluyendo alimentos que por su naturaleza o simbolismo no deben ser almacenados en lugares sagrados como lo es tu cocina. Hoy revelaremos los 7 alimentos que nunca debes guardar en tu nevera, porque no solo afectan tu entorno físico, sino que pueden abrir puertas espirituales al desorden, la escasez y la ruina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la dimensión espiritual de tu cocina? La mayoría de las personas ve el refrigerador como un simple electrodoméstico, un lugar funcional para conservar alimentos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que acelerara que ese espacio, que parece tan inofensivo, puede convertirse en una puerta abierta a la ruina, a la escasez y a la maldición? Muchos hogares experimentan ciclos de pobreza, enfermedad y conflicto, sin entender que hay elementos dentro de su propia casa que están activando esas consecuencias espirituales. La Biblia no trata estos temas como simples supersticiones. En realidad, los aborda desde un lugar profundo de sabiduría, revelando que incluso lo que comemos y cómo lo tratamos tiene implicaciones eternas. En Levítico 11, Dios establece leyes dietéticas detalladas no solo para la salud, sino para mantener la pureza espiritual del pueblo. Este principio sigue vigente, aunque muchos lo ignoran o lo minimizan. La cocina es el lugar donde se manifiesta la provisión de Dios. Allí se transforma lo natural en sustento, en fortaleza, en energía para vivir. Es un lugar donde el alimento puede ser consagrado o contaminado, bendecido o profanado. Y no es casualidad que en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios instruía al pueblo sobre pureza, uno de los aspectos clave era el manejo de los alimentos. En Deuteronomio 14:3 se da una orden clara: no comerás ninguna cosa abominable. Esto no es una mera advertencia física, es una directiva espiritual, porque lo que introduces en tu cuerpo y en tu hogar no solo alimenta tu carne, también influye en tu espíritu. Muchas veces oramos por provisión, por sanidad, por paz en el hogar, sin darnos cuenta de que hay algo mucho más profundo que está interfiriendo. Un orden espiritual violado dentro de nuestra propia cocina. Así como el altar del templo debía mantenerse limpio y consagrado, también nuestras casas, nuestros espacios cotidianos deben estar alineados con la voluntad de Dios. Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, no lo hizo con cualquier alimento ni en cualquier circunstancia. Antes de repartir el alimento, miró al cielo, dio gracias y lo bendijo. Esa acción no era simbólica, era poderosa. Era la consagración del sustento. ¿Y cuántas veces en nuestros hogares guardamos, manipulamos y conservamos cosas que jamás deberían haber sido aceptadas como parte de nuestra alimentación diaria? Hay alimentos que cargan con una historia espiritual. Algunos provienen de prácticas paganas, otros están relacionados con impureza, y hay incluso aquellos que simbolizan idolatría o muerte. Guardarlos sin discernimiento puede parecer inofensivo, pero es como permitir una pequeña fisura por donde la oscuridad entra sin ser notada. En Josué 7 vemos cómo Acán escondió un objeto prohibido en su tienda creyendo que nadie lo notaría, pero lo que parecía un acto sin mayor trascendencia causó la derrota
de todo el pueblo en la batalla contra Jai. El resultado, maldición, juicio, ruina. Todo porque algo oculto, algo pequeño, contaminó el campamento entero. Ahora traslada esta imagen a tu refrigerador, a ese lugar que abres cada día, varias veces, sin pensar. Allí donde se guarda lo que va a nutrir a tus hijos, lo que pondrás en la mesa, lo que ofrecerás a tus invitados. Y si lo que estás conservando está en lo invisible, deteriorando tu entorno espiritual. En Marcos 7:15 Jesús dijo: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Muchos interpretan este pasaje como una autorización para consumir cualquier cosa, pero se equivocan. Jesús estaba señalando la hipocresía de quienes guardaban ritos externos, mientras su corazón estaba lejos de Dios. No estaba aboliendo la necesidad de discernir espiritualmente lo que entra a nuestro cuerpo, sino llamándonos a una pureza más profunda, la del interior, del corazón y del hogar. Hay casas donde reina la escasez, no porque falte trabajo, sino porque algo en lo espiritual bloquea la abundancia. Y ese bloqueo muchas veces está vinculado a lo que se tolera dentro. En Ageo 1-6 leemos: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No refleja esto la realidad de muchos hoy? Trabajan sin descanso, pero su hogar sigue vacío. Se esfuerzan, pero todo parece derramarse por una grieta invisible. Esa grieta puede estar abierta desde el interior por decisiones simples que parecen sin importancia, como guardar algo en la nevera que contamina espiritualmente el ambiente. Cuando estudiamos el tabernáculo y el templo, entendemos que Dios es extremadamente detallista con respecto a lo que se introduce en su presencia. En Éxodo 29:37 dice: 7 días hará expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Todo lo que tocar el altar será santificado. Lo que toca lo santo debe estar limpio, puro, consagrado. Nuestra cocina, como espacio donde se provee el sustento, es un tipo de altar doméstico. Y lo que se introduce en ella debe reflejar ese nivel de santidad. No se trata de legalismo ni de volver a la ley mosaica al pie de la letra, sino de recuperar el entendimiento espiritual de que todo en nuestra vida debe estar alineado con la voluntad de Dios. En 1 Corintios 10:31 se nos exhorta: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta declaración no excluye absolutamente nada. Comer, beber, cocinar, almacenar, todo debe hacerse para su gloria. ¿Podemos realmente decir que estamos glorificando a Dios con lo que guardamos en nuestra nevera? ¿O hemos caído en la indiferencia, en la rutina, en el descuido espiritual? Hay alimentos que por su procedencia o simbolismo invitan al desorden, al pecado, a la carnalidad. Y cuando se toleran, crean un ambiente propicio para la confusión, la división y el agotamiento. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años luchaba con enfermedades inexplicables y un ambiente de constante tensión en su casa. Había hecho todo lo que sabía, oraba, ayunaba, buscaba consejo, hasta que un día, guiada por el Espíritu, revisó su cocina y encontró varios productos que estaban ligados a rituales esotéricos, adquiridos sin saberlo en un mercado. Al retirarlos y orar por su cocina como un espacio consagrado, no solo recuperó la paz, sino que su salud comenzó a mejorar de forma inesperada. ¿Coincidencia? Number. Cuando eliminamos lo que contamina, el orden espiritual se restablece y con él la bendición fluye. El enemigo es astuto. No siempre se manifiesta
con grandes ataques visibles. Muchas veces se infiltra en lo cotidiano, en lo que parece normal. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que debemos estar siempre atentos, incluso con lo que entra a nuestros refrigeradores. Porque donde hay ignorancia, hay terreno fértil para el engaño. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. El discernimiento espiritual es una herramienta indispensable para todo creyente que desea vivir bajo la cobertura de Dios. Dios cuida los detalles. En la Biblia no hay nada insignificante. Desde los utensilios del templo hasta las especias que se usaban en el incienso, todo tenía un propósito específico. ¿Y cómo vamos a pensar que lo que entra a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no importa? En 1 Corintios 6:19-20, Pablo nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si nuestro cuerpo es templo, y si lo que guardamos en casa lo introduce en él, entonces cada alimento también forma parte del sacrificio diario que ofrecemos a Dios. Hay una batalla espiritual que se libra en lo invisible y muchas veces comienza en lo pequeño. Una despensa desordenada, una nevera llena de productos que no edifican, una actitud negligente hacia lo que consumimos. Pueden parecer triviales, pero son puertas. Y cada puerta que no está bajo el control de Dios puede convertirse en una entrada para el enemigo. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa misma vigilancia debe aplicarse al hogar, porque de lo que hay en casa también mana la vida o la muerte. Esta primera parte no busca condenarte ni asustarte, busca despertar tu entendimiento, llevarte a mirar tu refrigerador no solo con ojos físicos, sino con visión espiritual. Porque muchas veces lo que alimenta la carne debilita el alma, y lo que parece provechoso para el cuerpo puede estar robándote la bendición que Dios quiere derramar en tu vida. Recuerda, no todo lo permitido es provechoso, y no todo lo que se puede conservar debería conservarse. Hay alimentos que deben salir, no por higiene, sino por santidad. No porque se echen a perder, sino porque ya están espiritualmente podridos. Hoy Dios está haciendo un llamado, no solo a limpiar tu nevera, sino a consagrar tu casa entera, a preguntarte: ¿qué estoy permitiendo entrar en mi hogar? ¿Qué símbolos, qué productos, qué ingredientes estoy almacenando sin discernimiento? Porque cuando alineas tu entorno físico con el orden espiritual de Dios, el cielo responde. Y donde antes había ruina, comienza a fluir la restauración. Desde el principio de la creación, Dios estableció una línea clara entre lo que es santo y lo que es profano. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 25, el Señor instruye: haréis pues diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con animales, ni con aves, ni con ninguna cosa que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Esta advertencia no estaba dirigida solamente al pueblo de Israel como un mandato cultural. Era una instrucción espiritual con consecuencias profundas. A través de los alimentos, Dios enseñaba principios eternos sobre la pureza, el discernimiento y la obediencia. Y es aquí donde comienza a revelarse uno de los aspectos más ignorados del combate espiritual cotidiano: lo que decidimos conservar en nuestro refrigerador. Hay alimentos que han sido cargados con una historia de impureza, no por su composición química ni por razones de salud, sino por el significado espiritual que arrastran desde las páginas de las Escrituras. La palabra no es ambigua al respecto.
Cuando Dios prohíbe ciertos alimentos, no lo hace arbitrariamente ni motivado por una preocupación temporal. Él lo hace porque conoce las puertas que estos elementos pueden abrir en el mundo espiritual. Lo que el hombre consume, guarda o introduce en su hogar tiene el potencial de alinear su atmósfera espiritual con la luz o con las tinieblas. El refrigerador moderno ha sustituido al antiguo almacén familiar, convirtiéndose en el principal lugar donde se conservan los alimentos que alimentarán los cuerpos de quienes habitan una casa. Pero cuando se introducen en ese espacio productos que en la palabra han sido calificados como inmundos o relacionados con la idolatría, se activa un principio invisible de contaminación espiritual. No es simplemente que algo está mal desde un punto de vista religioso, es que se altera el orden que Dios estableció. Y cuando se rompe el orden, se desata el caos. La Biblia muestra con claridad que no todo lo creado fue destinado para el consumo del hombre. En Levítico 11 y Deuteronomio 14, Dios separa con precisión los animales limpios de los inmundos, no solo para una cuestión de salud alimentaria, sino como parte de una consagración total. Esa distinción es reflejo de una verdad espiritual. Hay cosas que, aunque parezcan inofensivas, representan rebelión, impureza y desobediencia en el plano invisible. Al introducir ciertos alimentos en el espacio íntimo del hogar, especialmente en el refrigerador, se está invitando a esa misma rebelión a cohabitar con lo sagrado. Cuando Dios habla de lo inmundo, no se refiere únicamente a lo sucio o lo desagradable al gusto. Se refiere a aquello que ha sido apartado por Él como indigno de formar parte de la vida de un pueblo consagrado. El término abominación, que aparece repetidamente en los textos bíblicos, no es una metáfora, es una alerta. En Isaías 65:4 se denuncia a quienes se sientan en los sepulcros y pasan la noche en lugares escondidos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Esta declaración no solo está exponiendo una práctica, sino desenmascarando una atmósfera espiritual contaminada. Es necesario comprender que el símbolo tras ciertos alimentos tiene un peso específico en el mundo espiritual. Algunos ingredientes han sido utilizados históricamente en cultos idolátricos. Otros fueron ofrecidos a dioses falsos. En 1 Corintios 10:20-21, el apóstol Pablo afirma: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí se establece una línea de fuego. Hay una mesa espiritual que se abre cada vez que comemos. Y guardar en nuestra nevera alimentos que han sido históricamente vinculados a sacrificios demoníacos nos hace partícipes de una atmósfera espiritual contraria al reino de Dios. El pueblo de Israel cayó muchas veces por ignorar esta distinción. En Números 25, Israel se contaminó al unirse con las mujeres moabitas y participar de sus comidas sacrificiales. Dice el texto: y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. No fue una traición súbita, fue un proceso. Comenzó con comida, continuó con permisividad y culminó en idolatría. Lo que se guarda en un refrigerador no es solo sustento físico, es una declaración espiritual sobre a qué mesa se ha decidido sentarse el hogar. La falta de discernimiento en este aspecto es peligrosa, porque lo que se tolera sin vigilancia puede convertirse en costumbre, y lo que se vuelve costumbre se transforma en cultura. Y la cultura doméstica determina la atmósfera espiritual de una casa. Dios es un Dios de separación. Desde el principio, Él separó la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo, lo puro de lo impuro. Esta línea de separación no fue eliminada en el Nuevo Testamento.
fue llevada a una dimensión más profunda. Jesús no abolió la santidad, la intensificó. Cuando dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Estaba afirmando que el estándar de consagración no sería rebajado, sino cumplido en él y luego impartido en aquellos que lo siguen. Lo que guardas en tu refrigerador como parte del orden de tu casa refleja si ese estándar está siendo honrado o ignorado. Hay alimentos que portan más que sabor, portan historia, portan significado, portan legado espiritual. Algunos de ellos han sido utilizados como emblemas de dioses falsos, como herramientas de seducción espiritual, como objetos rituales. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo por tolerar la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La reprensión no se limita al acto sexual, se extiende a la comida, porque ambos están interconectados en el contexto de la contaminación espiritual. El problema no es solo lo que se ingiere, sino el hecho de que haya sido apartado por Dios como algo incompatible con su presencia. En Hechos 15:29, los apóstoles, en acuerdo con el Espíritu Santo, resumen lo que los gentiles convertidos deben observar como mandamiento mínimo: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Estas instrucciones fueron dadas después de la resurrección, después de la cruz, después del Pentecostés. Lo que significa que incluso bajo la gracia hay cosas que siguen siendo consideradas abominación. No por costumbre cultural, sino por principio eterno. Cuando se guarda un alimento que ha sido ligado a idolatría, se está permitiendo que esa simbología permanezca dentro del territorio espiritual del hogar. Y aunque no se practique activamente la idolatría, se está coexistiendo con elementos que fueron creados para ese fin. En Deuteronomio 7:26 se lee: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. El anatema no es una maldición cualquiera. Es una maldición que cae sobre el objeto y sobre quien lo acoge. En este contexto, guardar ciertos alimentos no es simplemente un error doméstico, es una transgresión espiritual con repercusiones reales. El error no es nuevo. El ser humano ha sido desde siempre negligente en discernir lo que entra en su vida. Pero la gracia no es una licencia para la ignorancia. Es una oportunidad para alinear el corazón, el cuerpo y el entorno con el diseño divino. Y ese diseño incluye el orden, la separación y la obediencia. En 2 Timoteo 2:21, el apóstol Pablo escribe: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El proceso de limpieza incluye decisiones prácticas, y entre esas decisiones está la de examinar qué alimento ha sido permitido en el espacio más íntimo del sustento familiar. Los alimentos no son solo objetos neutros, representan principios, y como todo principio tienen un fruto. Cuando se ignoran las advertencias espirituales, el fruto es ruina, confusión, escasez. Pero cuando se honra el consejo de Dios, el fruto es paz, provisión y dirección. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto incluye reconocerlo en lo que se almacena, en lo que se conserva, en lo que se ingiere. La prudencia humana
jamás podrá sustituir la instrucción divina. La cultura actual ha normalizado el consumo de todo tipo de alimentos sin discernimiento. Pero el reino de Dios no opera bajo los estándares del mundo. En el reino todo tiene un propósito, todo tiene un lugar. Y todo lo que no proviene de Dios contamina. Cuando Jesús habló en Mateo 15 sobre los fariseos que se escandalizaban por los alimentos, lo hizo para confrontar su hipocresía, no para invalidar la pureza. Él nunca autorizó la incorporación de lo impuro al templo del Espíritu. Al contrario, llamó a una santidad mayor, una santidad que comienza en lo invisible y se manifiesta en lo visible. En este contexto, el refrigerador se convierte en un espejo. Muestra lo que se valora, lo que se acepta, lo que se tolera. Es un altar oculto donde se colocan elementos que, sin que lo sepamos, pueden estar bloqueando la bendición, estorbando la oración o alterando la paz. Porque lo que se permite en secreto determina lo que se manifiesta en público. Y lo que se guarda con descuido puede ser la raíz de los problemas que se viven sin explicación. Dios está llamando a su pueblo a despertar, no a través de grandes milagros visibles, sino mediante convicciones profundas y decisiones prácticas. El tiempo de ignorar los principios espirituales ha terminado. El tiempo de limpiar cada rincón del hogar, incluyendo el refrigerador, ha llegado. Porque cuando la casa se alinea con el cielo se manifiesta en la casa. Y lo que antes era ruina se transforma en reposo. Lo que antes era escasez se convierte en provisión. Y lo que antes era confusión se transforma en dirección. Este no es solo un mensaje de higiene, es un llamado a la santidad. Y la santidad comienza con obediencia. Si Dios separó lo limpio de lo inmundo es porque espera que su pueblo también lo haga. En cada detalle, incluso en lo que parece tan común como lo que guardas en tu nevera. Porque en el reino de Dios nada es trivial, todo es eterno. Desde los primeros libros de la Escritura, el principio de la obediencia ha estado estrechamente ligado a la bendición, así como la desobediencia ha estado inquebrantablemente conectada con la maldición. Esta realidad espiritual es ineludible. No se trata de un castigo arbitrario de parte de Dios, sino de la consecuencia directa de apartarse del orden divino que Él ha establecido desde el principio. En Deuteronomio 28 se revela con absoluta claridad esta ley espiritual. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Pero en ese mismo capítulo, el versículo 15 establece el reverso del principio. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esta verdad espiritual es activa y operante hoy. No depende de la cultura, del tiempo, ni del conocimiento humano. Opera en función de nuestra alineación con la voluntad del Altísimo. Dentro de esa dinámica de obediencia y desobediencia, no se puede minimizar el impacto que tienen nuestras decisiones cotidianas. Dios no solo observa nuestras grandes acciones, también examina lo que hacemos en lo secreto, en lo ordinario, en lo aparentemente insignificante. Jesús, en Lucas 16:10 lo dejó claro. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esto implica que el descuido en lo pequeño puede generar puertas abiertas para el caos, la escasez y la ruina. Por eso cuando se tolera en el hogar lo que Dios ha llamado impuro o indigno, se está activando una ruptura en el diseño espiritual, aunque no se perciba de inmediato.
En este contexto, los alimentos que se almacenan en el refrigerador no son simplemente objetos inertes. Portan simbolismo, historia y propósito. Algunos de ellos han sido establecidos por Dios como aptos, mientras que otros han sido excluidos por su asociación con impureza, idolatría o prácticas contrarias a la santidad. Cuando esos elementos prohibidos se guardan en el corazón del sustento familiar, lo que se está haciendo en el mundo invisible es aceptar una transgresión. Y la transgresión, incluso cuando se desconoce, trae sus consecuencias. Oseas 4:6 lo advierte sin rodeo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia no protege. La falta de conocimiento no impide que se activen leyes espirituales que operan con precisión. Lo que muchas veces se interpreta como una simple preferencia alimenticia, desde la perspectiva espiritual puede ser una manifestación de rebeldía no reconocida. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, se declara: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La desobediencia, en apariencia pequeña, es vista por Dios con la misma gravedad que el ocultismo o la idolatría. Esto no es una exageración. Es un principio espiritual que define la forma en que el reino de los cielos interpreta nuestras acciones. Por eso, cuando alguien decide conscientemente ignorar los parámetros que Dios ha trazado respecto a lo piomo, a lo limpio y lo inmundo, lo consagrado y lo profano, está rompiendo una cobertura espiritual. Y sin esa cobertura el hogar queda expuesto. No es posible esperar los frutos de la bendición mientras se está cultivando la raíz de la desobediencia. Muchos oran por prosperidad, estabilidad, sanidad, pero lo hacen mientras siguen guardando lo que Dios mandó desechar. Esta contradicción entre fe y práctica produce una distorsión en la vida espiritual, una especie de interrupción en la corriente del favor divino. Santiago 1:22 instruye con precisión: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta advertencia apunta directamente a quienes conocen lo que Dios dice, pero deciden ignorarlo en la práctica. En ese autoengaño espiritual se abre paso a la frustración, porque, aunque se ora con fervor, no se actúa con obediencia. Cuando se analiza el caso del rey Saúl, se observa cómo una sola decisión, en apariencia mínima, provocó su caída. Dios le había dado instrucciones claras a través del profeta Samuel. Sin embargo, Saúl decidió guardar lo mejor del botín enemigo, bajo la excusa de ofrecer sacrificio. A ojos humanos parecía un gesto piadoso, pero a los ojos de Dios fue una transgresión grave. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, se expresa la respuesta divina. Se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Este principio eterno sigue vigente. Lo que se guarda, aunque parezca inocente o útil, si contradice el mandato divino, se convierte en anatema. La maldición no siempre se manifiesta con estruendo. A menudo opera en silencio, erosionando lentamente la paz del hogar, desgastando las fuerzas, agotando la economía, quebrando relaciones. Es un ciclo de deterioro que se perpetúa mientras no se identifica su raíz. En Proverbios 26:2 se afirma: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. No hay maldición sin puerta. No hay ruina sin origen. Y cuando la desobediencia ha sido permitida sin confrontación,
El campo queda abierto para que el enemigo opere con legalidad espiritual. Este patrón es observable en muchas historias bíblicas. En el libro de Josué, capítulo 7, se narra la derrota de Israel frente a Jai, una ciudad pequeña que no representaba amenaza militar. Sin embargo, la causa del fracaso no fue la estrategia, sino la desobediencia escondida. Acán había tomado lo prohibido y lo había ocultado en su tienda. Por esa única acción, todo el pueblo fue derrotado. Josué se postró ante Dios, buscando una explicación. Y el Señor le respondió: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Y también han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Este relato revela una verdad inquietante. Lo que se guarda en lo secreto puede traer derrota en lo público. Y lo que se permite en lo íntimo, si contradice el mandato de Dios, afecta a todos los que habitan bajo el mismo techo. La obediencia no es una opción periférica en la vida espiritual. Es el eje sobre el cual gira la bendición. Cuando se elige ignorar lo que Dios ha declarado como impuro, cuando se permite que alimentos prohibidos habiten en el refrigerador del hogar, se está validando un acto de desacato espiritual, y esa validación otorga acceso al enemigo para operar con legalidad. En Efesios 4:27 se nos exhorta a no dar lugar al diablo. Esa advertencia no se refiere únicamente a acciones grandes o escandalosas, sino a cada permiso concedido por negligencia, ignorancia o terquedad. En el ámbito espiritual no existe la neutralidad. Todo lo que se hace, lo que se guarda, lo que se tolera tiene una carga. O está alineado con el reino de Dios o se opone a él. Por eso, incluso en lo que parece cotidiano, como guardar un alimento, hay una dimensión espiritual en juego. La Escritura insiste en esta realidad. En 1 Corintios 5, 6 a 7, Pablo escribe: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Aquí la levadura representa el pecado tolerado, la desobediencia no confrontada. Y la advertencia es clara: lo pequeño contamina lo todo. Lo mínimo, si no es tratado, puede arruinar el propósito. Dios no comparte su gloria con lo impuro. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, se narra una visión donde el profeta contempla cómo los líderes de Israel habían introducido imágenes abominables dentro del templo. El lugar, que debía ser santísimo, se había contaminado por permitir lo que Dios había condenado. El juicio que vino después no fue inmediato, pero fue inevitable. Esta escena es una ilustración poderosa de lo que ocurre cuando el espacio consagrado se llena de elementos profanos. El refrigerador, aunque físico, se convierte en parte del altar familiar y como tal debe reflejar pureza, obediencia y orden espiritual. Cuando se entiende esto, se despierta un sentido de responsabilidad mayor, porque ya no se trata de costumbres, gustos o cultura, se trata de fidelidad. En Juan 14 y 15 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios se demuestra en la obediencia, no en palabras, sino en actos concretos. Y entre esos actos está la vigilancia sobre lo que se permite en el hogar. La desobediencia comienza cuando se relativiza lo que Dios ha dicho, pero la restauración inicia cuando se decide volver al principio, cuando se elige alinear cada detalle con la palabra. La Escritura no deja espacio para la ambigüedad. En Apocalipsis 3, 15 a 16, Jesús reprende a los tibios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este mensaje no solo es para las grandes decisiones doctrinales, también aplica a la vida práctica. No se puede ser tibio respecto a lo que Dios
ha declarado como inmundo. No se puede ser ambivalente respecto a lo que se guarda en el centro del hogar. La fidelidad exige definición, y esa definición se manifiesta en obediencia. A lo largo de toda la Escritura se revela que Dios honra a los que le honran. En 1 Samuel 2:30 él declara: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este principio sigue operando. Quien honra a Dios con sus decisiones será protegido. Quien limpia su casa de lo profano atraerá la presencia divina. Quien guarda solo lo que edifica será rodeado de favor, porque donde hay obediencia hay cobertura. Donde hay obediencia hay provisión. Y donde hay obediencia hay paz. El llamado es claro: romper con toda práctica de desobediencia, incluso la más mínima. Porque la fidelidad no se mide por intenciones, sino por hechos. Y la obediencia no se negocia. En lo que se guarda, en lo que se cocina, en lo que se permite, se define si el hogar será un lugar de bendición o un territorio expuesto. Dios no está buscando perfección humana, está buscando corazones que le teman, que le respeten y que elijan someter cada área de su vida a su palabra. Porque solo entonces la bendición se establece de forma inquebrantable. Desde la creación, Dios ha mostrado que no todo alimento es igual, ni en su naturaleza ni en su efecto espiritual. La diferencia entre lo consagrado y lo maldito no es superficial ni cultural. Es un reflejo del orden invisible que sostiene el universo. En el diseño de Dios, cada cosa tiene su propósito, y cuando ese propósito es violado o ignorado, se produce contaminación, desorden y consecuencia. Esta verdad se aplica también al alimento. Lo que comemos, lo que almacenamos, lo que presentamos en nuestra mesa, tiene un peso más allá de lo físico. En el mundo espiritual hay alimentos que bendicen y hay alimentos que contaminan. Esta es una distinción que la Escritura presenta desde el principio hasta el fin, sin ambigüedad ni excepción. No se trata únicamente del acto de ingerir, sino del acto de aceptar. Cuando se introduce algo impuro en un espacio destinado a lo santo, se corrompe la atmósfera, y si bien la mayoría no lo percibe con los sentidos naturales, esa corrupción comienza a manifestarse en el ambiente espiritual del hogar. El refrigerador, que en la actualidad se ha convertido en el centro del almacenamiento doméstico, no es ajeno a esta realidad. En tiempos antiguos el tabernáculo tenía un altar para las ofrendas. Hoy, en el contexto de la vida diaria, lo que guardamos como sustento puede reflejar nuestra fidelidad al diseño divino o nuestro desprecio por él. La palabra es clara. En Ezequiel 44:23 el Señor habla sobre el rol de los sacerdotes y dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este no es un consejo simbólico, es una instrucción directa, y esa responsabilidad no recae solo en los líderes espirituales, sino en todo aquel que ha sido llamado a caminar en santidad. La diferencia entre lo santo y lo profano debe manifestarse también en los hábitos, en la forma en que se administra el alimento, en lo que se guarda y en lo que se desecha. Porque en el reino no hay neutralidad. Cada cosa tiene una carga, y esa carga influye en el entorno. El alimento consagrado es aquel que ha sido apartado, reconocido, agradecido y tratado conforme al orden de Dios. En las Escrituras, siempre que había una manifestación de la provisión divina, se incluía un acto de gratitud, de bendición, de honra. Jesús, antes de multiplicar los panes, alzó los ojos al cielo y bendijo.
No fue un gesto cultural, fue una acción espiritual con repercusiones reales. Ese acto transformó lo que era común en algo destinado a alimentar a miles sin agotarse. La bendición del alimento no reside únicamente en lo que se dice, sino en el estado espiritual del que lo ofrece y en la naturaleza de lo que se ofrece. Si lo que se presenta está contaminado desde su origen, la bendición no puede reposar en él. El alimento maldito, por el contrario, es aquel que ha sido usado en contextos de impureza, idolatría o que está ligado a prácticas que niegan la santidad de Dios. Esto no es superstición ni legalismo. Es un principio espiritual que atraviesa la Escritura. En 1 Corintios 10, 19, 20, el apóstol Pablo pregunta: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica al ídolo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí no se está hablando de teoría, se está señalando una realidad espiritual en la que lo que ha sido sacrificado a otra fuente distinta de Dios carga una influencia demoníaca, y participar de ello, aún sin saberlo, conecta al creyente con una esfera que está bajo maldición. Esta verdad rompe con la idea de que todo alimento es aceptable si se da gracias por él, porque no todo lo que puede comerse debe comerse, no todo lo que se puede conservar debe ser conservado. La bendición no se activa simplemente por repetir una oración antes de comer. Se activa cuando lo que se presenta ha sido previamente examinado, discernido y aprobado por los parámetros del reino. En Levítico 3 y 7, Dios establece instrucciones detalladas sobre cómo debían presentarse las ofrendas de paz y de comunión. No cualquier animal era aceptable, no cualquier parte del animal podía ser consumida, porque incluso dentro de lo permitido había grados, niveles, jerarquías de santidad. La diferencia entre lo consagrado y lo maldito también tiene que ver con su función espiritual. El alimento consagrado fortalece, alinea, renueva. El maldito debilita, distorsiona, desvía. Esta diferencia se vuelve evidente cuando se observa el efecto que tiene uno u otro sobre la atmósfera del hogar. Cuando un espacio está alineado con los principios de Dios, la paz fluye. La provisión no se estanca, la enfermedad no encuentra raíz. Pero cuando se ha tolerado lo impuro, aunque no se note, inmediatamente comienzan a manifestarse señales de desorden espiritual. Pérdidas injustificadas, cansancio persistente, conflictos que no tienen explicación, estancamientos inexplicables. Todo puede comenzar con un acto tan simple como guardar lo que no debe ser guardado. El altar del hogar no puede estar dividido. No se puede honrar a Dios con la oración, pero deshonrarlo con lo que se almacena. En 2 Reyes 23:13 se narra cómo el rey Josías destruyó los lugares altos que Salomón había construido para los ídolos. Estos lugares estaban en el monte que estaba frente a Jerusalén, es decir, cerca del centro de adoración verdadera. La mezcla fue tolerada durante años, pero cuando vino el espíritu de reforma, lo primero que se hizo fue purificar el entorno, derribar lo que estaba contaminando el territorio. Esa purificación no fue parcial, fue absoluta, porque Dios no habita en medio de la mezcla. Él busca totalidad. Al entender esta dinámica, se hace evidente que no basta con tener fe. Es necesario tener discernimiento, no basta con orar. Es imprescindible purificar. El alimento consagrado no es solo aquel que ha sido bendecido verbalmente, sino aquel que no tiene ataduras con lo que Dios ha declarado abominable. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no solo debía evitar comer lo impuro, también debía evitar tocarlo. En Levítico 11:8
Dios instruye. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundos. Esto es una advertencia directa contra el contacto con lo que puede manchar, incluso si no se consume, porque la impureza se transmite, no solo por lo que se come, sino también por lo que se conserva. El refrigerador moderno se ha convertido en un depósito de todo tipo de alimentos, muchos de los cuales no se someten a ningún tipo de evaluación espiritual. Pero el hecho de que algo sea aceptado por la cultura no significa que sea aprobado por el cielo. Jesús en Juan 17:16 declaró sobre sus discípulos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto implica que no podemos regirnos por las normas del mundo para decidir qué entra en nuestro hogar. El reino tiene sus propios códigos y dentro de esos códigos la pureza no es negociable. Cuando el alimento es consagrado, se convierte en canal de bendición. No solo alimenta el cuerpo, también edifica el espíritu. Cuando es maldito, se convierte en vehículo de perturbación. No solo altera la salud, también afecta el orden espiritual del hogar. Por eso, el discernimiento debe ser ejercido constantemente. Pablo escribe en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto implica que hay niveles, hay cosas buenas, pero también hay cosas mejores. Y dentro de lo bueno hay que elegir lo que glorifica más. Si esto aplica a las decisiones morales y doctrinales, también debe aplicarse a lo que entra en la cocina, al refrigerador, al plato. La santidad no es un concepto abstracto, es una práctica concreta y comienza en el hogar. No se puede levantar manos santas mientras se guarda lo que ha sido maldecido por Dios. En Isaías 52:11 se llama al pueblo diciendo: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Esta purificación no es ceremonial, es espiritual y alcanza hasta los detalles más domésticos, porque los utensilios del templo eran tratados con reverencia y todo lo que se relacionaba con el servicio a Dios debía ser limpio. Cuanto más si ahora nuestros cuerpos son templo del Espíritu. Al considerar todo esto, el llamado es claro: examinar, purificar, consagrar. Porque lo que se permite en la nevera puede estar hablando más fuerte en el mundo espiritual de lo que imaginamos. Puede estar dando testimonio de obediencia o de descuido. Puede estar atrayendo la bendición o fortaleciendo ciclos de maldición. El alimento consagrado trae vida. El maldito abre puertas al caos. Y no es el gusto, la tradición o la costumbre lo que debe guiar esta elección, sino la voz de Dios. Solo así se garantiza que la provisión que entra a casa no solo nutra, sino también edifique, fortalezca y glorifique al Señor. Solo así el refrigerador se convierte en un símbolo de orden divino y no en un depósito de contaminación invisible. Porque donde hay consagración, hay presencia. Y donde hay presencia, no hay lugar para la ruina. En el orden espiritual de Dios, todo acto de obediencia trae recompensa. Pero también toda corrección genuina trae transformación. Cuando una casa es purificada conforme a los principios divinos, el resultado es un cambio real. No solo en lo visible, sino en lo que opera en lo invisible. Hay quienes viven bajo ciclos repetitivos de escasez y ruina, sin saber que el origen de su desorden está conectado a prácticas cotidianas que parecen inofensivas. El alimento es uno de esos aspectos donde el reino de Dios establece parámetros que no pueden ignorarse sin consecuencia. Y cuando se decide actuar, cuando se da el paso hacia la limpieza, cuando se remueve lo que ha estado contaminando el
refrigerador, en silencio se activa un principio restaurador que no tarda en manifestarse. La Biblia no es un conjunto de reglas arbitrarias, es un mapa espiritual que conduce a la plenitud. Cada instrucción tiene un propósito y cada detalle tiene peso. En el libro de Esdras, cuando el pueblo regresó del exilio y comenzó la restauración del templo, lo primero que hicieron fue consagrar lo que traían. No se trató solo de reconstruir lo físico, sino de establecer de nuevo el orden espiritual que Dios demandaba. El altar fue purificado, las ofrendas fueron examinadas y todo lo que no cumplía con el estándar fue separado. Esta actitud de reverencia provocó una respuesta del cielo, porque donde hay restitución del orden, también hay derramamiento de gracia. La restauración espiritual no es un acto aislado, es un proceso que comienza en el corazón y se extiende hacia todo lo que el hombre administra. Cuando se decide alinear el hogar con los principios del reino, no se está haciendo una limpieza simbólica, sino un acto de guerra espiritual. El enemigo ha sembrado desorden en muchos hogares, disfrazando su influencia a través de lo cotidiano. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to. Walked 1,000 miles through quiet nights and crowded streets, searching for a meaning in the echoes underneath. My heart was like a lantern flickering in winter rain, a fragile little rhythm trying hard to keep aflame. But then you came like sunrise, breaking open all the gray.
Pero cuando esa influencia es confrontada con la verdad, no puede permanecer. En 2 Crónicas 29, 15 a 17, el rey Ezequías ordenó a los levitas que entrasen al templo y comenzaran a sacar toda inmundicia. El texto dice que purificaron la casa del Señor en 8 días. No fue un momento, fue una entrega sostenida, un trabajo que involucró decisión, acción y vigilancia. Ese mismo principio se traslada al ámbito doméstico. Si el refrigerador ha sido lugar de almacenamiento de lo que Dios ha llamado impuro, la limpieza espiritual comienza cuando se remueve, se desecha, se corta toda atadura. El acto de sacar un alimento que ha estado contaminando no es simple higiene, es obediencia en acción. Y esa obediencia tiene poder, no solo limpia, también restaura. En Joel 2:25, Dios hace una promesa sobre los tiempos de restauración. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta restitución no es automática. Está ligada al arrepentimiento genuino y al retorno al orden divino. Cuando la casa se limpia, el ciclo cambia. Muchos oran por rompimiento, pero siguen tolerando lo que contamina. Claman por bendición, pero almacenan lo que Dios ha declarado maldito. Piden dirección, pero permiten que el refrigerador sea un lugar donde no hay discernimiento. Este tipo de contradicción impide el avance. El cielo responde a los corazones que se rinden, no a los que justifican su desobediencia. Por eso, la restauración comienza cuando se reconoce el error y se toma acción. En Isaías 1, 19 a 20 se establece el principio con claridad. Si quisierais y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no quisieréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí no hay términos medios. La obediencia activa el bien, la rebeldía sostiene la ruina. La transformación que ocurre cuando se limpian los espacios donde se había tolerado el desorden no es superficial, es profunda, completa, real, porque lo que antes era un ambiente pesado, cargado de interferencias espirituales, comienza a llenarse de una paz que no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Y su presencia habita donde hay orden. En el Salmo 132, 13 a 15, se revela un principio poderoso. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Dios elige dónde habita. No está obligado a manifestarse donde no se le honra. Cuando una persona decide consagrar su hogar, incluyendo el lugar donde se almacena el sustento diario, lo que está haciendo es abrir la puerta al gobierno del cielo sobre lo cotidiano. Ya no se trata de una fe teórica, sino de una vida rendida en lo práctico. Y esa rendición provoca un desplazamiento del enemigo. Lo que antes tenía acceso por causa del desorden ya no puede operar. Porque donde se ha establecido la autoridad de Dios, no puede permanecer la tiniebla. En el libro de Hechos, capítulo 19, se relata cómo muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. No lo hicieron en secreto. Fue una declaración pública de ruptura. Y el resultado fue que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Esa es la clase de restauración que se activa cuando se limpia el refrigerador de todo alimento que porta impureza, idolatría o simbolismo prohibido. El acto de purificación se convierte en testimonio visible de que el hogar ha sido entregado a ser a Dios, no solo en palabras, sino en hechos. Y los cielos responden a esa clase de fe, porque no hay entrega parcial
que mueva la gloria de Dios. El Espíritu Santo no llena espacios compartidos con lo impuro. Él busca vasos limpios, casas limpias, refrigeradores donde solo haya lo que ha sido discernido y aprobado por el diseño divino. El hambre de restauración no se sacia con buenas intenciones, sino con obediencia. La paz que se busca no es fruto de un ambiente decorado, sino de un espacio consagrado. La provisión no se multiplica solo por orar, sino por decidir qué clase de sustento se acepta y cuál se rechaza. Y esa decisión se toma cada vez que se abre la puerta del refrigerador, porque lo que se guarda allí no es neutro. Está hablando al mundo espiritual. Declara si el gar, el loterotal, el altarus, si el hogar está bajo gobierno celestial o si sigue bajo la influencia de hábitos que contradicen el diseño santo. La restauración comienza en lo oculto, pero se manifiesta en lo visible. Lo que hoy parece una acción simple, mañana puede ser la llave que libere una nueva temporada de bendición. Porque todo lo que se alinea con el reino de Dios, inevitablemente atrae su favor. Y el favor de Dios no se negocia, se activa por honra. Quien honra a Dios en lo privado será respaldado en lo público. Porque la restauración que proviene del cielo no es parcial, ni frágil, ni temporaria, es completa, sólida y eterna, y comienza cuando se obedece, incluso en lo más pequeño, incluso en lo que está guardado, esperando ser evaluado, incluso en el refrigerador. La santidad no es abstracta ni inalcanzable, es una decisión que se manifiesta en acciones concretas. Cuando Dios instruye a su pueblo sobre la pureza, no lo hace desde una distancia simbólica, sino con una intención clara: habitar en medio de ellos. En Levítico 11:44 declara: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Este llamado atraviesa generaciones. Aún hoy, el mandato sigue vigente para quienes han sido separados por Él. Y la santidad se refleja en todos los aspectos de la vida, incluso en lo que se guarda, en lo que se permite permanecer dentro de casa, en lo que se introduce sin filtro espiritual. El refrigerador no es solo un compartimento doméstico, es parte del entorno que debe estar bajo el gobierno del reino. Dios no habita donde hay mezcla. Cuando los israelitas se contaminaban con prácticas ajenas al pacto, la gloria se retiraba. La pérdida no era solo externa, era espiritual. En Ezequiel 10, la gloria del Señor abandona el templo, no por falta de rituales, sino por haber permitido lo que profanaba su santidad. Hoy, esa misma gloria no puede reposar en hogares donde lo profano es almacenado con indiferencia. Por eso, la limpieza del refrigerador no es solo una cuestión de organización, sino de alineamiento espiritual. Lo que allí permanece debe haber sido examinado a la luz de la palabra. Lo que allí se guarda debe haber pasado por el filtro del discernimiento. La limpieza espiritual comienza con un acto de separación. En 2 Corintios 6:17 el Espíritu Santo instruye: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta separación no es solo geográfica o social, es interna, profunda, cotidiana. Cada vez que se remueve algo impuro del hogar, se está respondiendo a este llamado. Cada vez que se purifica lo que ha sido tolerado, se crea espacio para que Dios repose con plenitud. El refrigerador, símbolo del sustento diario, no puede ser ajeno a esta realidad. Lo que allí se guarda debe testificar que el hogar ha sido entregado a Dios. Cuando la purificación es verdadera, hay fruto. No se necesita proclamación externa porque la presencia de Dios se hace visible en los resultados. En Isaías 58, el Señor describe el tipo de
consagración que Él aprueba y promete. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Esta gloria no depende de emociones, depende de obediencia. Y la obediencia empieza por donde el Espíritu señala. Si hoy ese lugar es el refrigerador, entonces es ahí donde debe comenzar la limpieza. Porque cuando todo en el hogar se somete al orden del reino, nada queda sin transformación. Y donde hay limpieza, hay gloria. Donde hay obediencia, hay descanso. Y donde hay santidad, Dios habita. Cuando Dios mira un hogar, no observa solamente sus muros ni sus decoraciones. Él examina su atmósfera, su orden, su consagración. Porque todo lugar donde se establece su presencia debe reflejar la honra que Él merece. Lo que muchas veces pasamos por alto en nuestra rutina es precisamente lo que define nuestro nivel de reverencia. La cocina, el refrigerador, el alimento que se guarda, todo está diciendo algo, incluso cuando creemos que nadie lo está viendo. Y es en esos rincones silenciosos donde se decide si el hogar se convierte en tierra fértil para la bendición o en un terreno invadido por la indiferencia espiritual. El enemigo no siempre ataca con violencia frontal. En muchos casos siembra normalidad. Hace parecer inofensivo lo que es impuro. Presenta como común lo que en la palabra ha sido declarado contaminante. Y así, poco a poco, construye fortalezas espirituales disfrazadas de costumbre. Pero todo lo que no ha sido sometido a la luz del discernimiento se convierte en un terreno donde la ruina puede operar sin resistencia. Por eso, el llamado de este mensaje no es únicamente a remover alimentos específicos, sino a despertar el corazón a una nueva forma de mirar lo cotidiano. Lo que guardas, lo que consumes, lo que permites que habite bajo tu techo, todo es espiritual. El refrigerador no es el fin de esta conversación, es el punto de partida. Es una puerta que nos obliga a preguntarnos qué otros espacios del hogar han sido dados por sentado, qué otras decisiones hemos normalizado sin examinar, qué otras prácticas hemos heredado sin filtrar a través del consejo del Espíritu. Porque el enemigo no necesita una gran entrada para operar, le basta con una rendija. Y cada vez que se ignora una instrucción clara de Dios, esa rendija se ensancha. No por un castigo inmediato, sino por el principio eterno de que la oscuridad habita donde la luz ha sido desplazada. Dios está llamando a un pueblo que no solo lo adore en la congregación, sino que lo honre en cada rincón de su casa. Que no solo hable de fe, sino que viva en pureza. Que no solo ore por liberación, sino que limpie las raíces ocultas del desorden espiritual. La limpieza del refrigerador es un acto profético. Representa mucho más que organización. Declara que todo en el hogar será alineado con la santidad de Dios, que no se tolerará más lo que contamina, que no se mezclará lo santo con lo profano, que cada espacio será territorio consagrado. Y en esa consagración total, la gloria desciende. Porque cuando Dios encuentra un corazón rendido, una casa en orden y una vida decidida, Él no pasa de largo. Él entra, habita, transforma. El refrigerador puede parecer pequeño, pero en el reino, cada puerta obedecida abre camino a una manifestación mayor. Y hoy esa obediencia silenciosa puede ser la llave que desate una nueva temporada de favor, de paz y de propósito cumplido.